De costumbre, ¿cierto? Siempre lo que hacemos es leer la Escritura, después explicar la Escritura y después, ¿qué vendría? La aplicación de la enseñanza, ¿cierto? Así que les voy a pedir que puedan seguirme ustedes con su vista y yo voy a dar lectura. Dice, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha salido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos sus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará las posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los que quemaran, los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Neyet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, a los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neyet, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra y ella nos enseña muchas cosas, Señor. Y en esta mañana, Padre, te rogamos que nos ayudes a poder comprender tu palabra, me ayudes a mí a exponer fielmente el texto y aplicar también los principios que encontramos en este libro, Padre, este profeta menor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es ¿Quién es Abdías? Hemos visto Jonás y Nahún. Jonás y Nahún hablaron, ¿a quién? ¿Se acuerdan? A Nínive, al imperio asirio. Oseas habló a la nación completa. Hemos hablado de Joel. Joel también habla a Judá, ¿cierto? A la rebelde Judá, pero también Joel incluye otro concepto que es hablar a los moradores de la tierra. ¿A quién escribe, hermanos, el profeta Abdías? En los primeros versículos usted notará que este mensaje es un mensaje dado en contra de Edom. Ahora, la pregunta, ¿quién es Edom? ¿Quiénes son? De ahí los edomitas, porque de ahí surgen los edomitas. Interesante, vamos a verlo ahí en el contexto. Lo primero, mis queridos hermanos, es ubicar al profeta. Fíjense por favor en esta imagen que tengo aquí, que ya les he mostrado en otras ocasiones. Israel, ¿cierto?, estaba unido, el reino estaba unido. ¿Qué pasó? Muy bien, se dividió en dos, sur y norte. ¿Se acuerdan?
las 10 tribus al norte y Judá con 2 tribus al sur. Ahí tenemos el reino dividido y finalmente el reino de Israel es deportado en el año 722 y va a quedar solamente Judá. En este contexto, ¿cierto? Judá va a durar un poco más que el reino del norte porque Babilonia va a deportar a los que quedaban de Israel. En este contexto, ¿cierto? Viene un cautiverio de 70 años para volver a retornar a su tierra y hay profetas que vamos a ver después al final como Ageo, ¿cierto? Nehemías que hablan acerca de ello. Ahora, en este contexto, ¿cierto? Posteriormente vemos que Babilonia, ¿cierto? Va a conquistar a Asiria porque Asiria fue de una u otra manera el que Dios usó para castigar a las tribus de Israel. Pero también Asiria cayó bajo el poder babilónico. En este contexto, Jonás va a escribir en este tiempo, en el 760, ¿cierto? Al 780 aproximadamente. También vemos a Nahum, que de una u otra manera, ¿cierto? Hay una separación entre Jonás y Nahum casi de 120 años, por ahí, bordeando. Recuerden que Jonás es mandado por el Señor, usted sabe lo que pasó con Jonás, no quiso ir, pero finalmente él va, predica y hay una conversión increíble. Y sin duda, le aseguro que vamos a encontrar a creyentes ninivitas en el cielo, estoy seguro de eso. Pero pasó ese tiempo y los ninivitas volvieron a sus malas costumbres y a su idolatría y a su crueldad. Por eso que viene Nahum con un mensaje en donde Dios dice, se acabó la paciencia de Dios. De hecho hay un versículo clave ahí, dice que Dios no va a pasar por inocente al culpable. Y eso es lo que sucedió, ¿cierto? Oseas, hemos visto, Oseas escribe en este tiempo, aproximadamente aquí, cerca, casi 10, poquito más, a 8 por ahí, años, antes de que venga el imperio asirio. Vemos a Joel también en este contexto, ¿cierto? Aquí en el 835, aquí justamente en el sur, Abdías puede ser ubicado aquí o aquí, en este contexto. Lo más probable es que Abdías, ¿cierto? Por lo que vamos a ver aquí, fue un profeta que profetizó, valga las redundancias, poco antes de que Babilonia destrozara a lo que quedaba de Israel, en este caso Judá. Hay varias fechas, a lo menos 4 que se dan, pero son 2 las más probables y me parece que esta es la más probable. Ahí puede uno tener cierta discusión, pero el punto es que el mensaje de Abdías tiene que ver con esta nación. Ahora, fíjense que en este mapa está Jerusalén, aquí, ¿cierto? ¿Alguien ha ido a Jerusalén? ¿No? Bueno, por mapa. Aquí está, ¿cierto?, lo que se conoce como Jordania. Tenemos Jordania, esto acá, esto se llama Transjordania. Y en este lugar, ¿cierto?, estaban viviendo los edomitas, en este contexto, ¿cierto? Esaú, más bien dicho, porque Esaú, recuerden, era hermano de Jacob. Pero en el siglo V, posteriormente, los naboteos expulsaron a los que vivían aquí, ¿cierto?, a los de Esaú, y ellos se asentaron en Idumea. Ahora, solamente para mencionar algunas cosas, después voy a mostrar eso. Edom, ¿cierto?, viene justamente y era hermano de Jacob, hermano gemelo, acuérdense, hijos de Isaac y Rebeca, Génesis 25, 24 en adelante. Desde el comienzo, mis queridos hermanos, Jacob y Esaú tuvieron problemas. ¿Se acuerdan cuando nacen estos hijos, uno agarrándole el talón al otro ahí, ¿cierto? Edom desde el comienzo, también como dije, fue hostil porque rechazó las instrucciones de Dios. Se casó con mujeres cananeas, desobedeció a Dios en eso, ¿cierto?, flagrantemente. Pero también se asentó justamente en el monte de Seir, es lo que acabamos de ver en este contexto, ¿cierto? Ese lugar, mis queridos hermanos, es conocido hasta el día de hoy porque es un lugar de montañoso muy complicado para llegar ahí, con riscos súper escarpados que se alzan por más de 150 metros, ¿cierto? Y cerca, obviamente, del Mar Muerto. Es un área bastante amplia, ¿ya? Ahora, es muy interesante porque en la capital del imperio, ¿cierto? En este caso, perdón, en la capital de Edom, de Esaú, era Selá en ese tiempo, lo que posteriormente fue llamado Petra. Y ese lugar, hay fotos geográficas, de hecho, son lugares turísticos en donde se recorre. Fíjense que ahí es puro roquerío y estas son las habitaciones o las casas en donde vivían, y vamos a ver aquí el relato es muy interesante, en donde se ve eso. Esto es la famosa Petra, ¿cierto?, que se llamó después Petra por los naboteos, pero antes se llamaba Sela,
Sela, ¿cierto? Que era la capital, ¿cierto? Ahí de la región que ocupaba Edom. Para llegar a esos lugares, fíjense, miren los roqueríos, ahí estoy mostrando algunas fotos. Este es Petra, ¿cierto? Famoso en el día de hoy, lugar turístico de estas regiones. Hay algunas otras tomas que tienen que ver con eso. Todas estas cosas, ¿cierto? Ahí en los riscos construidos en las rocas, claramente como un lugar bastante complicado para llegar. De hecho, el texto va a revelarlo ahí. La división del texto, mis queridos hermanos, el mensaje de Abdías es para Edom, ¿cierto? Ya sabemos, los descendientes, en este caso, de Esaú, ¿cierto? Y a lo menos vemos 4 divisiones. Es una sentencia que se enuncia, es una sentencia que se explica, es una sentencia que se confirma, pero al final del libro, como usted acaba de ver y vamos a ver, el Señor también habla del futuro de la odiada, en este caso de Judá y de Israel. ¿Qué va a pasar con Judá e Israel? Se menciona como todos los profetas los mencionan. Pero también todas estas divisiones, mis queridos hermanos, la sentencia enunciada, la sentencia explicada y la sentencia confirmada nos hablan del futuro ¿de quién? De los soberbios. Fíjense en el versículo 3, por favor. ¿Qué dice el profeta acerca de Edom? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Vamos a ver eso, ¿cierto? Posteriormente. Ahora, en primer lugar, mis queridos hermanos, veamos algunas cosas que tienen que ver con el pasaje mismo, entrando ya en el pasaje. El título del mensaje tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque esa es la idea del profeta Abdías. El mensaje de Abdías contra Edom, contra los edomitas, descendientes de Esaú. Herodes el Grande era edomita. Y él fue el último, digámoslo así, podríamos decir, de esta tribu que quiso destruir, recuerden, al Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasó con los edomitas? Desaparecieron, como dice el relato, y claramente es así. Las fotos que hemos visto revelan claramente lo que quedó de este pueblo. Ahora, vamos ahí, mis queridos hermanos, los primeros versículos, hay una introducción ahí clara de este pasaje. Lo primero ahí tenemos la introducción que hemos visto, visión de Abdías. Dice Jehová, el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, rocas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo han sido destruidos? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a los vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? La pregunta quiere decir, no van a dejar nada, esa es la idea. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Esta es la primera parte, mis queridos hermanos, que nos hablan de la sentencia enunciada. Dios hace ver su enojo y lo manifiesta a través de los profetas. Lo ha hecho así con Jonás, lo ha hecho así Nahum, Oseas, Joel y ahora Abdías. Manifiesta la voluntad de Dios y el enojo del Señor. Ahora, es interesante que el libro gira en torno también a los pecados de los edomitas que vamos a ver del versículo 10 en adelante, que claramente se expresan. Pero una de las cosas particulares de Edom se revela en el versículo 3, era su soberbia. Hermanos, cuando alguien es soberbio tiene presunciones, y las presunciones son justamente ideas preconcebidas de que no me va a pasar nada, no, yo estoy bien, eso es la idea. Sin embargo, el profeta introduce en los versículos 2, 5 y 6 algo típico del pensamiento hebreo. Fíjense la manera en que se expresan estas ideas. El versículo 2 dice, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, pero la segunda parte dice, estás abatido en gran. ¿Cómo ve el profeta ya a Edom? Ya lo ve abatido, aún no ocurre, pero es propio de los profetas describir situaciones futuras como hechos realizados y acabados. Fíjense, dice el versículo 2,
estás abatido en gran manera. Versículo 5. Miren lo que dice. Si ladrones vinieran a ti, oh robadores de noche, entre paréntesis, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo ve el profeta allá? Destruido. Miren el versículo 6, nuevamente. ¿Cómo fueron escudriñadas? Hermano, no ha ocurrido, pero la certeza del juicio es tal que el profeta enuncia a través de estas tres frases que son interesantes verlas aquí. A Edom ya destruido. Es como cuando alguien te dice, te veo mal. No sé si le han dicho algo así a usted alguna vez. No te veo bien. Es como estás enunciando algo. El profeta hace eso. Estás abatido, te veo mal, dice a Edom, ¿cierto? Versículo 5. ¿Cómo ha sido destruido? Mira lo que te pasó. Aún no ocurre, pero lo ve tan certero porque así es el juicio de Dios. Y versículo 6, cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl. La palabra ahí, escudriñada, tiene que ver cómo fueron, ¿cierto?, sacudidos sus tesoros, ¿cierto? Recuerden que en guerra, ¿qué es lo que se hace en guerra? Pueblos contra pueblos. Hay no solamente destrucción, sino también vandalismo, robo y todo. Y el autor está diciendo aquí cómo fueron escudriñadas los tesoros de Saúl. Ahora, mis queridos hermanos, el problema de Saúl, el problema de Edom, claramente, ¿cierto?, se ve aquí, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Paralelamente a eso, toda persona que tiene este problema tiene presunciones, por supuesto. Pero también a menudo sucede, hermanos, que la persona soberbia, como en el caso de Edom, claramente, basa su confianza en algunas cosas. Miren, hay a lo menos algunas cosas en las cuales Edom confiaba. Versículo 3 y 4. Lea ahí. Fíjense lo que está diciendo el autor. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Eso voy a comentarlo al final también. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Se dio cuenta la geografía de dónde viven ellos? De hecho, usted si puede alguna vez viajar para allá, puede darse cuenta. Petra es un ejemplo concreto. Está ahí metida en las peñas, en las rocas, lugares inexpugnables. Y Edom dijo, ¿quién va a llegar a este lugar? ¿Quién podría llegar? Por eso que el texto dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices? Fíjense, ¿dónde dice? En tu corazón, ¿quién me va a derribar aquí? ¿Quién me va a derribar? Entonces, la primera presunción de este soberbio Edom era que pensaba que estaba tan seguro porque vivía ¿dónde? En las peñas. ¿Cómo van a llegar acá? ¿No van a poder llevar los carros a destruirme? Pienso eso y pensaba eso. Yo estoy viviendo acá en la altura. ¿Quién va a poder destruirme? Versículo 7. ¿Cuál es la segunda confianza y presunción que tenía Edom, el soberbio? Fíjense, versículo 7. Todos tus aliados. El primer flotador de fierro que tenía Edom. ¿Usted ha comprado flotadores de fierro? ¿Son de fierro los flotadores o no? Pero a veces las personas en sus presunciones, ¿cierto?, se piensan que están seguros. Edom pensaba que estaba seguro primero porque vivía en las alturas, segundo porque tenía aliados. Fíjese el versículo 7, todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿Cómo es posible que tus propios aliados te hayan dado la espalda? Versículo 8. ¿En qué más confiaba Edom? ¿Qué dice su Biblia? No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios, ¿de quién? De Edom. Y la prudencia del monte de Saúl. Tres cosas en las cuales confiaba, ¿cierto?, Edom, presuntuosamente de acuerdo a su soberbia. Yo vivo en las alturas, nadie puede tocarme. Segundo, confiaba en sus aliados. Y tercero, en sus sabios. Ahora, hay otra cosa más. Un cuarto flotador de fierro. ¿Qué dice el versículo 9? ¿En qué más confiaba Edom? Dice, y tus valientes, o Temán, serán, amedrentados.
Porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. La palabra estrago, hermanos, es el daño provocado en guerra. Entonces tenemos aquí un problema. Edom, ¿cierto? El problema de él es que su soberbia, ¿cierto?, lo ha engañado. ¿Confía en quién? A lo menos en 4 cosas. Que vive en las alturas, que tiene aliados, ¿cierto?, que tiene sabios, estrategas, seguramente militares, y finalmente un ejército poderoso. Ahora, el problema, hermanos, de Edom no es solamente eso. El problema sigue siendo el mismo, y quiero explicarlo, como dije yo un poco al final. Fíjense el versículo 3. La soberbia de tu corazón, ¿qué dice? Te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Segunda cosa, la sentencia explicada. ¿Por qué razón Dios juzgó a Edom? Y note por favor, mis queridos hermanos, del versículo 10 en adelante tenemos ahí a lo menos 6 querellas por las cuales Dios condena a Edom. Lo primero que vemos en el versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás, ¿qué dice ahí? Cortado para siempre. Por la injuria a tu hermano Jacob. Eso es lo primero que observamos, mis queridos hermanos. Y el profeta claramente lo explica aquí de por qué razón Edom ha sido juzgada y ha sido condenada. Primero, dice, por la injuria, ¿cierto?, a tu hermano, por el agravio que has hecho a tu hermano Jacob. Y fíjense en esto, hermano. El texto no ignora la relación que había entre ellos. Por eso dice, por la injuria, ¿a quién? A tu hermano Jacob. Ahora, ¿qué tiene que ver la injuria? Mis queridos, la injuria tiene que ver también con la falta de solidaridad. Porque el profeta, ¿cierto?, está describiendo, ¿cierto?, un momento complicado para Judá, en el que Edom no se portó para nada bien. Lo primero que hizo, ¿cierto?, es agraviarlo, injuriarlo. Ahora, note por favor, mis queridos hermanos, versículo 11. Segundo, ¿cierto?, segunda querella de parte de Dios. Está ligado a la anterior. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la idea? Eso es indiferencia. Su hermano estaba siendo llevado cautivo. ¿Pero qué hizo Edom? No hizo nada. Los miraba. Tenía una indiferencia total frente, ¿cierto?, a la angustia de su hermano. Tercera cosa, versículo 12. Pues no debiste tú haber estado mirando. Dios espera a veces, hermanos, que nosotros reaccionemos frente al pecado. No que solamente estemos mirando y no digamos nada. ¿Cuántas veces nosotros somos testigos del pecado y no decimos nada? Fíjense, hermanos, cómo Dios, ¿cierto?, juzga a Edom claramente por un pecado que muchas veces nosotros también cometemos. Versículo 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio. ¿Qué tendrías que haber hecho? Haber defendido a tu hermano, pero no lo hiciste. Sigue el relato diciendo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. A lo menos hay 3 cosas aquí. Te quedaste mirando. Esto es lo que está diciendo Dios a través del profeta, ¿cierto? Dice el versículo, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de tu infortunio, no debiste haberte alegrado, segunda cosa. Tercero, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Se suman las querellas por su falta de solidaridad, por la injuria, por su indiferencia, ¿cierto?, fatal, inmoral, por su ambigüedad total frente al mal que estaba viviendo, por su hipocresía, porque el texto dice que se alegraron, ¿cierto?, al ver a su hermano, hermanos, ir a deportación, al ver a su hermano sufrir debido a esta invasión. El versículo 14 también, ¿cierto? En el 12, perdón, vemos hipocresía, vemos alegría de parte de Edom.
y vemos jactancia. Eso es desprecio, hermanos, por su hermano. Versículo 13 continúa diciendo también algo que era típico en aquellos años. Fíjense, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué hicieron? Se aprovecharon de la circunstancia, ¿cierto? Y como ciertas aves, ¿cierto? Que hay, ¿conoces estas aves? Rapiña, hicieron. Se aprovecharon de la destrucción y robaron, ¿cierto? Las cosas que iban quedando. El versículo 14 incluye también otra cosa, complicidad. Fíjense, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas, justamente en estos caminos en donde no habían salida, para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Dos cosas más se suman a las querellas. Mataron a quienes no tenían salida y desesperados huían. Los mataron. Pero otra cosa más, a quienes no alcanzaron a matar, ¿qué hicieron? Los entregaron a los ejércitos invasores. Lo más probable, Babilonia en este contexto. Hermanos, tenemos dos cosas hasta aquí. La sentencia claramente ha sido explicada por el profeta. Por estas razones ha sido enjuiciado de parte de Dios. Por eso tenemos la sentencia enunciada, cómo estás destruido, ¿cierto? Como hemos visto en las primeras versículos. Versículo 2, estás abatido en gran manera. Cómo han sido destruidos, cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl. Pero aquí, en esta segunda sección, ¿cierto? De los versículos que hemos visto, versículos 10 al 14, vemos claramente la sentencia, hermanos, explicada. Ahora, ¿qué vemos en el versículo 15 en adelante? Que es la última parte de este pasaje. Vemos la sentencia, ¿alcanza a leer ahí? Confirmada. Es muy interesante porque siempre Dios enuncia su juicio, explica su juicio, pero además de eso, lo confirma. Lo deja bastante claro para que nadie quede en duda. Versículo 15, empezamos ahí. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y aquí hay un par de cosas interesantes. El profeta Abdías, como el profeta Joel, describe un acontecimiento que es aún futuro para la destrucción de los edomitas. Porque está hablando de algo que es propio del Antiguo Testamento futuro. ¿Qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Versículo 15. El día de Jehová, ¿sobre quién? ¿Sobre Babilonia? Sobre todas las naciones. Pero paralelamente a eso, él introduce esta información que es aún futura para nuestro tiempo incluso, para confirmar que Dios no solamente vio la maldad de los edomitas, sino que tiene anotada la maldad de las naciones, la maldad de los hombres, y va a haber un día en que Él va a emitir sus juicios claramente sobre el mundo. Por eso es que este juicio no es local, sino universal. Dice el texto, porque cercano está el día de Jehová sobre todas, ¿qué dice su Biblia? Las naciones. Joel dijo en 1:15, ay del día de Jehová, ¿sobre quién? Sobre las naciones, grande y espantoso. Paralelamente a eso, ¿cierto? Vuelve el autor, ¿cierto? Abdías a aterrizar el mensaje, en este caso, en contra de los edomitas, diciendo, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Versículo 16. De manera que vosotros, y aquí usa una figura interesante de beber, bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, otra vez, una alusión no local, sino universal. ¿Quiénes beberán? Todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiesen sido. Hermano, Dios no está diciendo que va a haber una fiesta donde va a haber bebidas, Coca-Cola y todos van a tomar. No está diciendo eso. El contexto de beber significa beber juicio, mis queridos hermanos. Por favor, notemos algunas cosas que se dicen aquí nuevamente. Como tú hiciste, se hará contigo. Eso se refiere, ¿cierto?, a Edom. Así como bebieron en mi santo monte, beberán continuamente.
todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran existido. Nótese nuevamente, mis queridos hermanos, este sentido, esta metáfora de beber habla del juicio a las naciones. Ahora, acompáñeme por un momento, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis 15. Porque esto es un paralelo también a lo que está diciendo el profeta Abdías. Recuerden, el profeta está hablando de beber. Ustedes van a beber, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Ustedes, edomitas, como bebieron en mi santo monte, beberán continuamente, así también, no solo tú, sino también todas las naciones beberán y engullirán. Esta palabra, ¿cierto?, de engullirán tiene que ver con que no alcanzas a masticar bien, sino que estás tan desesperado y tomas y que te atoras incluso. Pero ¿cuál es la idea de beber, mis queridos hermanos? Dentro de los juicios del gran día de Jehová, ¿cierto?, hay a lo menos 3 características que se ven. Están los 7 sellos, las 7 trompetas, pero también las 7 copas. Fíjense por favor en el versículo 1 del versículo 15, quiero leer algunas cosas ahí que son paralelas también a esto. Dice, vi en el cielo, dice Juan, Juan es el apóstol Juan, que está viendo en visión los terribles juicios que están aconteciendo en la tierra. Y miren lo que dice el versículo 1, que es paralelo también a lo que está contando Abdías. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba, ¿qué cosa? La ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, el anticristo, y su imagen y su marca y el número, ¿cierto?, de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios. Ahora, por favor, notemos algunas cosas en el versículo 16 que continúa, mis queridos hermanos, con el relato de las copas. Cada copa trae un juicio. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 16. Oí una gran voz que descendía desde el templo a los 7 ángeles. Id y derramad sobre la tierra las 7, ¿qué cosa? Copas de la ira de Dios. ¿Qué hace cuando uno tiene una copa? Bebe, ¿cierto? ¿Recuerdan de Abdías? Ustedes van a beber, todas las naciones van a beber. Juan describe los juicios claramente aquí de estas copas. Versículo 2, dice ahí, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. ¿Para quién son estos juicios? No son para los creyentes, son para quiénes? Para los moradores de la tierra, quienes no reconocieron al Señor. Y fíjense, la tierra es afectada. Fue el primero y se derramó su copa sobre la tierra. Y eso devino también en enfermedades. Fíjense, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia en el versículo 2. Versículo 3, ¿sobre quién está cayendo la copa, hermanos? Dice el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4, ¿sobre quién es derramada esta copa? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Esto es muy interesante, mis queridos hermanos, al leer este relato, porque el versículo 5 y 6 revela algo que uno podría decir, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ve ahí? Lea por favor, hermanos, por favor, los versículos 5 y 7. Hay un grupo de personas que está alegre. ¿Por qué razón? Alcanza a leer su Biblia ahí. ¿Por qué razón ellos están ahí? Dice, y oí un ángel de las aguas que decía, justo eres tú. ¿Qué dice la gente en el día de hoy de Dios? Que es injusto. Pero ¿qué dice en este grupo, cierto, aquí? Dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque ha juzgado, ¿qué cosa? Todas estas cosas. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues
Hermano, ve lo que dice el texto. Pues, ¿cierto? Lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son ¿cómo? Verdaderos y ¿qué más? Justos. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? Hermanos, ¿cómo son los juicios de Dios? Verdaderos y justos. El Juan agrega, porque esto merecen. Ahora, fíjense por favor, mis queridos hermanos, el versículo 8, sobre quién más está cayendo esta copa, que de hecho alude a Abdías. El cuarto ángel derramó su copa sobre ¿qué cosa? Sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y miren qué hacían, o qué harán. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle. Hermano, usted y yo hemos nacido ¿para qué? Para darle gloria. ¿Está haciéndolo usted ahora? Ahora, fíjense por favor, mis queridos hermanos, versículo 10, el último. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el anticristo, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Pero mire la pecaminosidad, hermano, el orgullo y la soberbia de los hombres, versículo 11, y blasfemaron ¿contra quién? Contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los versículos 17 al 21 revelan el desastre cósmico que va a haber, que de hecho también lo mencionan otros profetas. Fíjense por favor en el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Volvamos un poquito, hermanos, a Abdías. Volvamos a nuestro pasaje ahí, versículo 15. Ay del día de Jehová, dijo Joel. ¿Qué dice Abdías? Porque cercano está, ¿qué cosa? El día de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre todas las naciones. ¿Cuál es el juicio que vuelve a tocar a Abdías y que toca a los otros profetas? Y Juan nos explica, como hemos acabado de ver. De la manera que vosotros, los edomitas, bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido por el pecado, ¿cierto? Por su incredulidad. Entendemos entonces, hermanos, que esta alusión a beber claramente tiene que ver con los juicios de Dios que también vemos en nuestro pasaje, como Juan lo explica. Finalmente, ¿qué va a pasar con la odiada? Hemos visto, ¿cierto?, la sentencia enunciada y cómo la enuncia el profeta. Te veo mal, te veo ya mal, dice el profeta Abdías a Edom, estás abatido tremendamente, pero también nos explica por qué razón. Por su indiferencia, por su crueldad, por su actitud frente a su hermano Jacob, cuando Jacob sufría. Finalmente, ¿cierto?, la sentencia confirmada, Dios la confirma, pero expone y extiende el significado de este juicio, porque este juicio no solamente vino sobre Edom, sino que va a venir ¿sobre quiénes? Qué bueno, que están ya bastante, ¿cierto?, más filudo, ¿cierto?, en la respuesta. Claramente hay un juicio para las naciones. Y Abdías también lo menciona. ¿En el contexto de qué? Del día de Jehová. Pero hermanos, Abdías, como es propio de los profetas, va a terminar con palabras de esperanza. Miren lo que dice el versículo 17. Este más es más adversativo. Más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob, ¿qué va a pasar con él? ¡Wow! ¿Recuperará qué cosa? Sus posesiones.
¿De qué está hablando aquí el profeta Abdías? Está hablando de juicio, pero también de uno solo. Restauración. ¿Quién va a restaurar a Israel? Es el Señor. Notemos algunas cosas, mis queridos hermanos. Algunas conclusiones escatológicas aquí que tienen que ver con el futuro de Israel. Dice lo siguiente, 17, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob a todo esto? Jacob, ¿qué es? Israel, perfecto. Recuperará sus posesiones. 18, la casa de Jacob, y aquí está explicando cómo va a ser la casa de Jacob aquel día, será fuego, y la casa de José, que es un sinónimo también para Israel, será llama. ¿Y a qué está aludiendo ahí? ¿Se acuerda de Zacarías? Miren, acompáñenme a Zacarías, por favor, por un minuto. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. También está hablando del futuro, de aquel día de Jehová. Dice el versículo 1, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí, yo pongo a Jerusalén por, mire qué interesante, copa. ¿Y qué es una copa? ¿Quién describe los juicios de las copas? Juan lo describe. Abdías está diciendo de que las naciones van a beber de la copa, ¿y a qué se refiere? A los juicios de Dios. Mire lo que dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. ¿Cómo Dios va a ayudar a Israel? Fíjense en el versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Israel, la capital de Israel, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a poner a Israel? Como piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Vuela por favor, hermanos, a Abdías. ¿Qué está diciendo ahí Abdías? Lo está diciendo también de otra manera. Dice el versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Pero mire qué va a pasar con la casa de Esaú. Y la casa de Esaú, estopa. Seguramente se está preguntando, ¿qué es la estopa? La estopa es la paja. ¿Has visto cómo se quema la paja? Ese va a ser el poderío de Esaú. Potente, ¿cierto? Así va a ser. Ustedes van a desaparecer como paja. Pero Judá, y dice el texto, Jacob y José serán llama y fuego, ambos, hablando del poder que va a tener Judá por el Señor, no por ellos mismos. Ahora, fíjense lo que sigue a continuación. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. El profeta está mezclando aquí las cosas. Recuerden que es propio de los profetas ver juicios futuros, escatológicos, pero juicios históricos. El juicio de Esaú claramente aquí se describe. Ustedes van a desaparecer. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, que el profeta al principio dice 3 cosas describiendo cómo te veo ya destruida? Pero aquí está describiendo, explicando cómo van a terminar. Sigo leyendo, por favor. Leo nuevamente. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, paja al fuego. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Hermano, esto basta para cualquier discusión, porque Jehová así lo ha dicho. Ahora, versículo 19. Y los del Neyet poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, ¿cierto?, que son tierras bajas, a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Neyet. Y miren el 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Y Jehová y el reino, ¿será de quién? Ahora, fíjense en los versículos 19 al 20. ¿Qué es lo que está describiendo el profeta Abdías? Porque está hablando de restauración espiritual por un lado, pero ¿qué más? Justamente,
recuperación de la tierra. Note aquí, por favor, algunas imágenes que tengo, mis queridos hermanos. Lo que está en verde es la Liga Árabe. Ellos no tienen tierra, ¿cierto? Pobrecitos. Siempre están pidiéndole a Israel que les devuelva su tierra. ¿Saben dónde está Israel, mis queridos hermanos? Aquí. Este pedacito es Israel. Pero todas las tribus árabes siempre han ido en contra de Israel. Ahora, note la progresión del terreno que Israel ha ganado con el tiempo, especialmente desde el año 1948. Miren, todo lo verde es territorio palestino, árabe. Solamente estas secciones en blanco es lo que de a poco fue ganando Israel. En el año 1947, con la partición de esto, ¿cierto?, de esta tierra, Israel, todo esto es blanco es Israel, pero todo esto verde aún en este terreno que históricamente ha sido Israel, ha seguido Palestina. Bueno, después de la guerra de los 6 días, yo le mencioné, usted puede buscarlo, Israel recuperó bastante más terreno, pero aún en el día de hoy, ¿cierto?, estas secciones aquí son parte de los palestinos. Al presente más o menos esto. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Fíjense, vuelva a leer y le voy a explicar. Versículo 19. Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú. ¿Dónde vivían los edomitas al principio y Esaú? En esta área de aquí, mis queridos hermanos. Esto es el Neguev. Sin duda que Israel, en cierto sentido, tiene dominio de ello, en parte, sí, bastante diría yo. Pero miren lo que dice también el versículo 19. Y los del Neguev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Esas son las tierras bajas, ¿cierto? Las llanuras, aquí, en este contexto. Estas tierras de aquí, aunque todavía eso no está conquistado, por supuesto. Pero miren lo que dice el versículo 19. Poseerán también los campos de Efraín. ¿Saben dónde está Efraín, mis queridos hermanos? Nota aquí. Esta parte de aquí, arriba. ¿Cómo está? ¿Es de Israel ahora? Aún no. Pero miren lo que menciona después del último versículo. Efraín y los campos de Samaria. Y Benjamín va también por el terreno de Galaad. ¿Dónde está Galaad? Está aquí. Antiguamente todo esto acá, plomo, aún era de Israel. Pero en el día de hoy Israel solamente tiene esta sección. ¿Qué dice el profeta? ¿Van a recuperar su tierra? ¿En qué se fundamenta esto? ¿En tratados de las Naciones Unidas? Perfecto. Hermanos, eso dice la Biblia, no dice el premilenarismo ni el dispensacionalismo, eso dice el texto bíblico. Claramente, así ha dicho Jehová. Por eso que, curioso, el versículo 21 dice, y subirán salvadores, después de esta restitución de la tierra, al monte de Sión. ¿Dónde está el monte de Sión? Jerusalén. ¿Para qué? Para juzgar. La palabra juzgar tiene que ver con gobernar. No es para, te voy a juzgar. No, tiene que ver con gobernar, tiene que ver con librar. Se mencionan salvadores, es interesante, y el término salvadores tiene que ver justamente con personas que liberan, que socorren, que mantienen un estatus. Y después de la segunda venida de Cristo, bueno, es el reino de Cristo, el reino milenial. Y miren lo que dice el profeta. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, que ya no estará porque desapareció. Hablando del terreno, específicamente se refiere a eso. Y el reino será ¿de quién? ¿Qué es un reino? ¿Habla la Biblia del reino? Por supuesto, siempre habla. Acabamos de terminar la Santa Cena. Marcos dice, hasta que la beba de nuevo, ¿dónde? En el reino. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos algunas cosas que interesante esto. Termino con conclusiones prácticas teológicas ahora a nuestra vida. Hermanos, se vuelve a recalcar aquí el carácter de Dios frente a lo malo, al malo y al mal. Dios no hace vista gorda. Jonás nos dio el ejemplo de Dios frente a lo malo y el mal denunciado de los ninivitas. Nahum fue el ejemplo concreto de que la justicia de Dios vino y la paciencia de Dios es tremenda, pero tiene un límite. Abdías, hermanos, nos enseña lo mismo. Pero hay algo que es interesante. Abdías nos enseña que mi familia no tiene fuero. ¿Sabe lo que es el fuero? El fuero muchas veces lo usan los políticos para decir
Yo soy intocable jurídicamente hablando. Tú no me puedes condenar. Hermano, en la historia del ministerio pastoral, muchas veces problemas en la iglesia han ocurrido porque a la familia se le tocó un hijo, una esposa, y quedó la crema. ¿Quién eres tú para hablarle a mi hijo, para disciplinar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa? Y aquí vemos que Jacob, ¿cierto?, fue abusado, ¿cierto? Él tampoco era muy inocente, que digamos. Pero Dios pone el acento en que su propio hermano, en vez de haberlo ayudado, no solamente lo perjudicó, sino que obró mal con él. Dios no pasa eso por alto, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos una enseñanza teológica clara. Nahum dice que Dios no va a pasar por inocente al culpable. ¿Esaú era culpable? Sí. ¿Qué hay de Esaú en el día de hoy? No existe nada. Solamente esos acantilados roqueríos, Petra, la antigua capital que era Sela, ¿cierto?, revelan que la palabra de Dios se cumplió tal cual Él lo dijo. Ahora, pero hay otras cosas más que quiero terminar aquí, mis queridos hermanos. ¿Cuál fue el problema de Edom? Esencialmente, ¿cuál fue el problema de Edom? Hermanos, la soberbia. El versículo 3 claramente lo dice, se lo leo nuevamente. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Hermanos, nosotros muchas veces no tenemos la magnitud adecuada para ver qué es lo que hace la soberbia. Dice el texto que la soberbia hace algo. ¿Se da cuenta el texto? La soberbia te ha engañado. Hay una palabra moderna que encaja mucho con esto. La soberbia obnubila. Obnubila. La palabra obnubilación es muy interesante porque describe a alguien que está cubierto de una nube y que no es capaz de ver. De hecho, la descripción de obnubilación es una palabra que viene del latín, obnubilare, y describe a la persona que sufre una pérdida temporal o espiritual del entendimiento y de la capacidad de razonar o darse cuenta con claridad de las cosas. ¿Le ha tocado aconsejar a algún soberbio? Hermanos, no hay caso. Por eso que la palabra obnubilación tiene que ver con eso. La persona no ve nada, no ve. Pierde temporalmente el sentido, no ve las cosas claras. Por el contrario, él está bien, todos los demás están mal. Por eso que el texto dice, la soberbia de tu corazón, que es pecado, te ha engañado. Hermanos, Edom, fíjense la consecuencia, porque está muy ligado con el orgullo. El orgullo y la soberbia son primos. El orgullo es la actitud de decir, ¿qué vienen a decirme a mí lo que tengo que hacer? La soberbia, en cierto sentido, es como la cristalización de eso. Es como el endurecimiento. Edom cayó en la indiferencia. Y eso es propio de la soberbia. No le importa a nadie y a nada. Edom cayó en la ambigüedad. Dejó de servir a Dios, por supuesto. Pero hay otra cosa igual, hermanos, que está incluido en la soberbia. Es la falta, ¿cierto? Obviamente por la ceguera que se produce de recibir consejos. Por eso generalmente las personas soberbias no aceptan consejos. Por otro lado, como ellos son propios dueños de ellos mismos, son sus propios rectores. Por eso son antilegalistas. No me vengas a decirme a mí lo que dice la Biblia, yo sé lo que hago. Hermanos, pero hay otra cosa importante que quiero señalar y para terminar un poquito. Siempre el Señor nos va a llevar, hermanos, a situaciones complicadas en la vida, en donde Dios va a revelar a través de las circunstancias cómo actuamos. Hermanos, muchas veces nosotros podemos ser orgullosos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Los hombres a veces podemos caer en eso, tontamente, cegadamente. Las mujeres también a veces pueden caer en la soberbia y se justifican a ellas mismas a veces. A veces nos saludamos a las personas pensando de que, no, es que estoy muy justificado, tengo que hacerlo. Eso es soberbia, ¿no? Pero hay otra cosa importante también, y con esto quiero terminar. La actitud que tenemos con el hermano.
Hermanos, nosotros somos hermanos en la fe y debemos corregirnos unos a otros, no justificarnos. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando Moisés estaba recibiendo las órdenes de Dios? Y cuando baja, ¿qué hizo su hermano Aarón? ¿Se acuerda? Tenía toda una fiesta alrededor de ¿qué cosa? De un becerro de oro. Y Moisés le dice, ¿qué has hecho? Por eso, hermanos, que en el tema de relaciones de familia es tan complicado, porque a nosotros generalmente como familia, un padre le va a costar criar o disciplinar a sus hijos, a menos que ese padre considere y ame mucho más al Señor que a sus hijos. Y la historia a veces ha demostrado, hermanos, en el ministerio pastoral, que muchas veces las personas aman más a sus hijos que al Señor. Y no son capaces de admitir, mi hijo se ha equivocado. Solamente estoy dando un ejemplo en cuanto para que entiendan muchas veces en que a veces nuestra ética, nuestra fidelidad, a veces más con las personas que con el Señor. Cuando Moisés, ¿cierto?, llama a Aarón, le dice, ¿qué has hecho? Es que este pueblo pensaba que tú ya no estabas y yo le hice un becerro de oro. Hermanos, ¿se acuerdan de cuánta gente murió ese día? El versículo 27 del capítulo 32, murieron como 3.000 hombres. Pero el punto interesante que me llama a mí, estudiando, me llama mucho la atención aquí también, es que el profeta, ¿cierto?, en este caso Moisés, que también en cierto sentido fue un profeta, hizo un llamado en ese contexto y preguntó, los que estén con Dios, vengan para acá. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a ser llevados a situaciones complicadas, en donde vamos a tener que responder frente a la soberbia, a veces personal, a veces la soberbia de alguien que yo quiero o que amo, pero si mi amor no es mayor para el Señor, voy a caer casi en lo mismo que Edom. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos? Les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué pasa? No puede ser. Lo que está diciendo Jesús, hermanos, si ustedes no me ponen a mí en primer lugar, por sobre los que aman, entonces no pueden ser mis discípulos. Hermanos, históricamente en el ministerio, y yo no tengo todas las canas que tienen otros pastores, generalmente a veces los problemas en las iglesias surgen, en algunos casos, porque frente al hermano, así como Jacob y Esaú eran hermanos, Aarón y Moisés eran hermanos, no somos capaces muchas veces de sancionar, de corregir y de ayudar a nuestros hermanos, porque prefiremos a veces mantenernos nosotros mismos. Hermanos, el Señor nos ayude. El pecado de Edom fue condenado fuertemente por el Señor, fuertemente. Recuerden, una de las cosas que Dios odia, Proverbios, ¿cierto?, habla de eso, 6 cosas que odia Dios, es los ojos altivos. Y lo más probable, ¿cierto?, y con justa razón, los soberbios, muchas veces como Edom, quizás miraban de esa manera. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a entender. Primero, la palabra de Dios siempre se cumple. Los juicios de Dios se cumplen. ¿Dios tiene paciencia, hermanos? Sí, tiene mucha paciencia. Pero tengamos cuidado de no abusar de esa paciencia. Y que si hay algo en mi corazón de soberbia, como lo hubo en el caso de Edom, que el Señor lo saque rápidamente.